Bueno, días pasados, la filosofía, sobre todo la filosofía latinoamericana, si uno pudiese decirlo, americana, tuvo una sensible baja con la muerte de Enrique Dussel. Es un filósofo que planteó revolucionarias teorías desde el punto de vista de su concepción sobre el mundo, sobre las relaciones entre los hombres, y de esto vamos a estar hablando con Pablo Atencio, profe de filosofía. Pablo, gracias por estar con nosotros. No, el agradecido soy yo, gracias Jorge. La verdad que un placer siempre venir a estos espacios como tu programa en donde podemos pensar juntos. Bueno, muchísimas gracias. Como yo les decía a los amigos, difícil que lo vean en otro lugar. Entonces, hablemos de Enrique Dussel y qué es lo que proponía él, qué es lo que propone. Bien, una breve contextualización porque la obra del pensamiento de Enrique Dussel es enorme. Estamos hablando de un filósofo mendocino, teólogo, historiador, formado en Argentina, en Europa, con más de 50 libros, más de 400 libros, traducido a 6 idiomas, con más de 6 doctorados honoris causa, innumerables, pero innumerables reconocimientos, como también innumerables situaciones de persecución política, de expulsiones de una universidad, como también que le colocaron una bomba en la puerta de su casa en Mendoza, como que terminara en el exilio en México viviendo, ¿no? Estamos hablando de un pensador que trasciende las fronteras, si bien es un gran cuyano, trasciende, es un cuyano del mundo, vendríamos a decir. Y podríamos decir que es uno de los padres de la filosofía de la liberación. Hay otros padres, como también hay otras madres, para que nadie se sienta ofendido. Claro, sí. Pero me ¿Cuál es parece... el legado, Pablo, Bien, que ahí nos hay deja? una idea central en el pensamiento de Dussel, desde mi humilde criterio, para que ningún dusseliano se me ofenda. Me parece que la idea de noción de víctima es central en el pensamiento de Dussel, de la filosofía de la liberación. Porque ¿qué tipo de víctima trabaja Dussel? Y trabaja una víctima que es producto de una colonialidad, de una idea eurocéntrica de pensar el mundo. Y ahí dice, ¿a quién ubicamos dentro de esa víctima? Ahí Dussel lo deja muy claro, ubicamos al niño, ubicamos al extranjero, ubicamos al pobre, ubicamos a la mujer, ubicamos a los afrodescendientes, ubicamos a la naturaleza. Y justamente para identificar ese fundamento de la filosofía de la liberación y la ética de la liberación, tenemos que hablar de una herida colonial. La herida colonial, si se quiere, para este autor y este pensador y muchos más, comenzó en 1492. En ese año. Exacto, justamente lo que es para algunos es el descubrimiento de América. Dussel le llamó el encubrimiento de América. El encubrimiento. Encubrimiento de América por discursos eurocéntricos sobre una manera de contar la historia, en donde se fundamentaba en la imposición de una concepción de mundo europea para todo el mundo. Una vez que conquistó las colonias y se apropió de esas colonias e impuso su sistema de mundo, su concepción de mundo, también permitió consolidarse como un imperio y no desarrollar otras culturas. Ahí las víctimas seríamos todos nosotros. Exacto, hay una idea que se trabaja mucho, es muy compleja, pero en filosofía se usa bastante, que es la idea del epistemicidio. Es una muerte de saberes, sería una muerte de saberes, de cultura que estaba encarnado en personas. Y bueno, justamente esas personas que fueron víctimas de ese epistemicidio se van cruzando, van teniendo como factor común esa herida colonial, que la herida colonial está muy relacionada con la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un concepto que trabaja mucho en la idea de una lesión en el cuerpo por la cual yo grito y clamo justicia. Dussel le llama, por ejemplo, a algunos de esos epistemicidios y genocidio, el descubrimiento de América, hay un genocidio indio, ahí están clamando por justicia todavía después de 500 años y seguimos igual, diría León Gieco, o también el epistemicidio o genocidio de los pueblos africanos y esclavizados también, o también los epistemicidios de las mujeres europeas en una Europa más que nada medieval y comienzo de la modernidad, en donde sus saberes no eran válidos y también eran eliminados por las portavoces de las mujeres. Y así podríamos enumerar muchísimos más. Es que para ser soberano en una cultura vos tenés que eliminar a las otras. Claro, es una idea que problematizó bastante la filosofía de la liberación, pero la problematizó con el riesgo de ella misma ser eliminada. Por eso las persecuciones a Dussel, por eso no solamente persecuciones políticas, los atentados con bombas. Él plantea esta crítica al eurocentrismo, como me decís vos, pero también una crítica al machismo
y sobre todo a la negación de la otredad. Exacto. Por ahí yo veo que hay muchos problemas, sobre todo abajo del discurso del odio, que vos estás buscando cancelar al otro, o al menos desconocerlo. Claro, y eso lamentablemente es una historia en Occidente, que está muy emparentado. Occidente es una manera de contar el mundo conjuntamente con la mirada eurocéntrica, sí, ¿no? Y en donde anula a lo no occidental. Es más, algunos pensadores sostienen que la definición entre Oriente y Occidente es en realidad un invento de Occidente para justificar la existencia del otro cuando en realidad lo estoy anulando. Pero bueno, ahí me parece que si tuviéramos que pensar la realidad de hoy, que estamos viviendo a nivel internacional, lamentablemente con guerras, tendríamos que pensar un poco quiénes son hoy los que están siendo silenciados, los que están siendo, le están quitando esa cultura, quiénes son los genocidios que se están cometiendo hoy, ¿no? Y de los cuales las víctimas no escuchamos las voces. Exacto. Escuchamos la voz del que perpetra Exacto. el crimen. ¿Bien? Ahí, bueno, aquí hay bombas buenas y bombas malas. Claro. O bombas justificadas en nombre Claro, de la guerra, y bombas terroristas. y hombres terroristas. Bueno, ahí me parece que hay que volver a repensar, porque no vaya a ser que estemos cometiendo, que seamos victimarios de cuando fuimos víctimas en nombre de alguna idea. Y me parece que hay que poner un poco de prudencia y cuidado, especialmente en estos tiempos en donde hay varias guerras, lamentablemente, pero también en donde hay varios discursos por ahí de algunos candidatos que quieren que explote todo, ¿no? Estalle. Estalle, y hay que tener cuidado porque esos discursos después se instalan no solamente como candidatos, sino como una representación de gobernante de un país. Y esos discursos por ahí nos pueden hacer pensar que a la Argentina puede entrar en una guerra. Y después eso es parte de los lamentos y la herida. Como estaba la herida colonial, cualquiera que quiera saber lo que es una guerra, pregúntele a quien haya perdido una víctima en una situación bélica. Claro. Y me parece que ahí tenemos que repensarnos, porque yo me resisto a creer que cada generación o cada cultura tiene que tener su tragedia para pensar una conciencia de no volver a eso. Ya tenemos demasiadas tragedias. Pero hay algunos que te dicen, y como los japoneses, mirá los japoneses, claro. no una, sino dos bombas. Pero te traigo acá un poco a la realidad nuestra. Él planteaba en su momento, ¿no?, que el pobre no es pobre porque sí, sino que hay un sistema que lo oprime. Y él plantea como un esquema que puede darse un pensamiento desde la opresión. ¿Por qué el pobre no puede tener pensamiento? ¿Por qué no se puede generar un pensamiento, si se puede decir así de clase, que lo eleve? Porque por ahí, con sociedades donde le tienen tanta fobia a la pobreza, o lo quieren desconocer, no nos damos cuenta que si no nos damos entre todos la mano y levantamos al pobre, al levantarlo nos levantamos todos también. Y exacto, así como están las manos para levantar al pobre, también están las manos que hunden al pobre. Vos cuando hacías referencia al sistema, ¿no? El pobre no es pobre porque quiere. En principio eso está dando una razón de por qué su pensamiento a veces es anulado o sobreinterpretado. No, los pobres quieren esto, quieren planes, no quieren trabajar. Claro, tenés que entonces, o se come el discurso de los medios de comunicación o de las redes sociales, o del político clientelar que va y le dice, mirá, tenés que pensar esto por esto, por esto. Y el otro que de enfrente te dice, che, planero. Claro, claro. Bueno, ahí hay varias cuestiones que me parece que estas elecciones nos han dado algunos aprendizajes que como sociedad tenemos que pensar, porque viendo desde un análisis de clase, de distintas clases, digamos, se han votado a representantes de la derecha o representantes de la centro, sí, y poquito de la izquierda, para decirlo así. Pero bueno, ahí tendríamos que repensar qué lugar le estamos dando al pobre, no solamente al pobre, a la víctima, a todo aquel herido de una huella colonial, no solamente colonial, porque me parece que, ¿sabes qué? Dussel y otros más, para no ser justo, diferenciaba en la colonización de la colonialidad. Si bien la colonización, como me dijeron algunos compañeros, pero nosotros nos independizamos ya hace más de 200 años, claro, perfecto, pero hay una lógica colonial que sigue operando. Ese discurso de, por ejemplo, la Argentina es una, permítanme la expresión, pero la Argentina es una mierda. Sí, qué país de... Exacto.
Son discursos justamente que atentan y no nos dejan, y no nos ponen a nosotros como sujeto, como valioso. Y vemos, por ejemplo, ¿Qué pueblo de M que vota tal cosa? Y vemos esos discursos de decir, no, la verdad que Europa es una sociedad civilizada. Eso opera sobre una lógica de la colonialidad que se encuentra en las subjetividades. Ahí hay que trabajar mucho los procesos de racialización, porque si bien después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubieran vencedores y vencidos, los vencedores establecieron Naciones Unidas y un Consejo de Seguridad en donde te dice que solamente 5 o 7 países es el único que tiene capacidad de veto. Y el único que dijo, por ejemplo, no bombardeen más, por ejemplo, Palestina. Sigan bombardeando Palestina. Claro. Mientras los del resto dijeron, paren con eso. Paren con eso. Pero me parece que después de eso, supuestamente después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya no había más racismo. Y bueno, eso es un mito. Siguen habiendo los procesos de racismo, no solamente con los afrodescendientes, sino con lo marrón. En Latinoamérica eso está muy fuerte y tenemos que volver a repensarnos eso. Mientras tanto, el legado de Dussel queda ahí, por ahí me da la impresión, sobre en sus textos, en sus papers, en sus libros, ¿no? Sí, y también quien lo quiera encontrar en YouTube, y también quien lo quiera encontrar en sus páginas que son gratuitas, pueden bajar todos los libros de sus pensamientos, pero también queda reflejado en sus prácticas. Yo creo que Dussel está más vivo que nunca. En mi caso, en mi licenciatura de tesis, una unidad entera fue basada en la ética de la liberación de Dussel. Entonces quizás vive en mí y bueno, esperemos que no solamente quede ahí y podamos seguir repensándonos. Y también en programas como este. Exacto. Muchas gracias, Muchas Pablo, gracias, Jorge. muy amable. A vos. Vamos al primer